Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos siguen en la serie Comentando entre Música y Artes de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. Los saluda su amigo Yanángelos Pichardo y tengo el gusto esta tarde-noche de estar con la maestra y pianista, amiga mía, eh, Lilia Vázquez Kunze, para platicar el día de hoy de un tema muy interesante que tiene que ver con las habilidades, las herramientas que debe de tener un compositor, un joven compositor que esté estudiando y un compositor o compositora ya en el terreno de lo profesional, y creo que eh, podremos platicar muy cálidamente de todos estos temas en los cuales pues he tenido la suerte de coincidir también en proyectos profesionales con la maestra. ¿Cómo estás, Lilia? Muy buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Qué tal, Jan? Pues mucho gusto de compartir contigo este espacio para, pues, platicar justo de lo que dices. Me parece muy Sí, interesante. sí, a mí también me parece interesante porque siempre los procesos, pues, em, son interesantes de descubrir cuando vamos analizando una partitura, cuando estamos tocando una obra o cuando estamos escuchando. Siempre es interesante detenerse a escuchar, detenerse a tocar al piano, ¿no? Algún pasaje que nos causa algo de mayor interés y de analizarlo. Entonces, te preguntaría, ¿cuáles son las habilidades que tú consideras que son más importantes? Primero, para un joven compositor o compositora, quizás quien está estudiando, quien se está formando apenas en, en la música, ¿qué habilidades consideras tú que son como las más importantes a desarrollar? Bueno, definitivamente un alumno, un candidato a ser compositor debe de traer ya un dominio, un bagaje importante en el dominio para mí de la audición. Debe ser capaz Claro, realmente de escuchar, porque hay de pronto compositores que no escuchan, que no realmente han desarrollado la habilidad de la escucha técnicamente claro, en un buen solfeo sí, claro, en cuanto a alturas y en cuanto a ritmos. claro, Y yo sí me he dado cuenta que eso puede ser algo muy básico, que de sí, pronto me doy cuenta que no lo tienen tan bien. Entonces, para mí lo importante es que ahonden en ese tema. Si no lo lograron en su ujú, preparación, pues que ahonden y que sean capaces realmente de escuchar en la claro. cabeza todo lo que quieren escribir. Y también, pues, escuchar, si están escuchando una música clásica, ver la partitura y ser capaces de imaginarse cómo está sonando la partitura. Por supuesto, lo que por ahí se conoce como este oído interno, ¿no? Cuando estás abordando una partitura, cuando estás leyendo una partitura, pues hay en ocasiones que no puedes tener los instrumentos, ¿no? No puedes tener toda una orquesta si es que estás Claro, abordando una orquesta o un ensamble que quizás tenga instrumentos que pues tal vez no están tan a la mano, como este oído interno de como una biblioteca musical, ¿no? Tener ahí los exacto. timbres Sí, en los cuales los claro, puedas ir imaginando y exacto. puedas incluso eh, pensar sobre esos instrumentos, ¿no? ¿Cómo puede ser más idiomático? Me refiero a eh, cómo puede ser una escritura para determinados instrumentos, no nada más poner las notas y ver a ver quién lo toca, si es un violín o es un oboe, es una flauta, definitivamente no es lo mismo. Tienen, Claro. eh, Y a ver tienen cómo timbres suena, ¿no? distintos. Exacto, tienen timbres distintos, tienen Sí, claro. características organológicas distintas y entonces, evidentemente que tienen retos distintos, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo?
concuerdo completamente con lo que estás comentando y supongo que en tu caso, esta esta parte de tocar el piano te ayudó mucho en el desarrollo de tu carrera como compositora. Si nos pudieras compartir un poquito, ¿qué tanto el piano ha jugado un rol importante? Decías esto de tener un buen solfeo y también comentábamos esto, eh, de abordar una partitura. Muchas veces queremos tocar un pasaje, ¿no? Para tenerlo Sí, más presente, ¿no? No nada más escucharlo a lo lejos, sino tocarlo, sentirlo, quizás, para definitivamente, sí, tenerlo más definitivamente. cercano. Si Sí, nos pudieras compartir qué tanto ayudó en tu caso esta otra parte que tienes en tu carrera, este desarrollo en el piano. fue clave. Yo Ok, empecé a tocar el piano muy pequeña, a los 6 años, y tuve siempre la libertad de improvisar, de jugar con el piano. Mi madre me dejó, hasta pianazos le daba, o sea, pianazos era como niña, ¿no? sí, Pianazos. sí, Y claro, ella y me dejó. Entonces, eso me permitió de pronto empezar a encontrar relaciones entre las notas y bueno, eh, también yo empecé a estudiar muy niña con una tía y también desarrollé la audición. Entonces, pues tocaba de oído muchas cosas, claro, las claro. canciones incluso populares de mi época. Y Claro, lo más importante fue también desarrollar la técnica pianística para poder, eh, al momento de componer, tener todo el rango de las tesituras de todos los instrumentos y definitivamente sí fue clave el que yo pudiera tocar, leer las partituras, poderlas reducir al piano, las partituras de orquesta, de música de cámara, cuartetos, quintetos, todo esto, pero también tocar eh, pues la música que me estaba yo imaginando para, pues, corroborar y de ahí mismo, pues, también seguir, ¿no? Creo que hay una parte muy importante en sí, los compositores. Yo creo ujú, que, esta parte del juego, sí, de la creatividad en el juego, sí, claro, definitivamente ayuda muchísimo a poder ujú, encontrar un lenguaje propio en la claro, composición. Y a mí esto me ayudó muchísimo. Me ayudó porque yo estaba un poco presionada ujú, por la academia de hacer una cierta, ciertos estilos, una cierta corriente de lo que claro, debía ser la música contemporánea. claro, Y llegó un momento en que al principio yo lo hice muy contenta, pero después, digo, porque también era para mí la novedad y la rebeldía y el claro, poder hacer todas estas efectos que se sí, hacen en la música contemporánea, todas estas técnicas extendidas y todo eso. Pero llegó un momento en que me aburrió tanto que me dejaba un vacío total porque no había realmente una expresión genuina de mi parte. Y claro, también me di cuenta que los intérpretes pues tampoco estaban muy interesados en esa etapa de mi composición que llegó un momento que ni a mí me gustaba. Entonces, decía yo, bueno, ¿cómo les va a gustar a los demás, al público, a los intérpretes, si yo no la disfruto realmente? Sino que estoy claro, realmente queriendo cumplir con una corriente estética, ¿no? Que se claro, caracteriza, bueno, la música del siglo XX, música contemporánea, en fin. Y claro, entonces, cuando yo empecé a crear mi propio estilo, justamente esta parte que digo de poderse dar el permiso de explorarse a sí mismo, con todos los sonidos, con todos los ritmos, con todas las combinaciones que son infinitas,
y encontrar esos sonidos que a mí me dan placer. Creo que es bien claro, importante porque la música, el arte también tiene que ver con eso. claro, Y este placer es como un bienestar del ser, sí. cuando uno se siente bien. Entonces, el arte ha sido realmente una forma de retroalimentación muy importante para la humanidad. Claro. Tocas muchos puntos importantes, esenciales. La parte lúdica en el proceso de aprendizaje que hemos visto en muchos compositores, desde Mozart, cuando vemos cómo es que se divertía, con esa genialidad que tenía para desarrollar melódicamente materiales muy simples, pero en esa simpleza estaba lo maravilloso, ¿no? En algo tan sencillo, cómo hacerlo, ¿no? Cuando uno hace una pieza en estilo, se da cuenta que es bien complicado. Eso que sonaba sencillo es bien complicado, ¿no? Así es. Entonces, me parece interesante esa parte del juego en conexión con algo que mencionas de interiorizar, de ver hacia adentro y que creo que para eso se necesita de una madurez, porque entonces tienes que pasar por muchas experiencias que nos estás compartiendo, que en definitiva hacen que encuentres la voz, ¿no? Qué difícil Sí, encontrar una voz, no tan solo en la música, sino en el arte, por para supuesto. a partir de ahí decir y compartir a la gente lo que, lo que estás viendo, ¿no? Y lo que quieres decir en música. Entonces, qué difícil ha de ser eso para un creador. Y en el caso de la música es un reto mayor porque no siempre trabajamos con un texto. A veces nos valemos de algún poeta o incluso hay compositores que pueden eh, componer, escribir, ¿no? Me refiero para alguna pieza vocal. Pero en el caso de que no existan las palabras, ¿cómo transmitir? Y para eso Claro, creo que se claro, necesita una madurez de encontrar lo que se quiere decir antes que nada, ¿no? exactamente. Que es Sí, lo así es. que entiendo que nos estás compartiendo y que coincido que Sí, para eso se necesita una serie de habilidades que se tienen que desarrollar y se valen de ciertas herramientas, como en este caso la audición, como en este caso el piano. ¿Qué otras habilidades consideras que un compositor eh, necesitaría desarrollar? Es decir, eh, ¿crees que además de el tocar, de escuchar, que estas podrían ser como las primordiales, sería bueno acercarse a otras disciplinas? ¿Qué tanto el acercarse a otras disciplinas hace que se pueda encontrar esta voz o esta madurez de la que nos hablas? Eh, sí. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, definitivamente es vital conocer todas las técnicas y toda la escuela Ujú, que nos ha dejado las escuelas a través de la humanidad, importantes de composición. ujú, O sea, el dominio de técnicas que permitieron em, plasmar obras tan geniales como en la época medieval, en la época barroca, en la época claro, clásica, clasicismo, de todas claro. las épocas. Cada época desarrolló una técnicas que era importantísimo que primero los compositores dominaran para que Claro, después pudieran tener su propia voz. Y es tan amplio que vemos, por ejemplo, en el clasicismo, con una misma técnica, vemos cómo es tan diferente la voz de Haydn, Joseph Haydn, ujú, o de claro, Wolfgang Amadeus Mozart, ¿no? O sí, como esta corriente tan, ya con el cromatismo, con las armonías, mm, pues con este juego de tonalidades, claro, politonalidades, desde, desde el romanticismo, impresionismo, expresionismo, todos los compositores
por ejemplo, en el expresionismo o en el impresionismo, la diferencia entre Ravel y Debussy o Satie, claro, que tiene una voz tan diferente. sí, Creo que para que de verdad el arte sea una continuidad natural en el desarrollo a través de los siglos, de las épocas, definitivamente es importantísimo conocer todo lo anterior y dominarlo. Si no, claro, hay una carencia muy grande, porque sí, simplemente se carece de herramientas que son privilegiadas para el desarrollo de la creatividad. Yo no me imagino un pintor haciendo claro. obras extraordinarias si no domina la sombra bien, si no domina la línea, si no domina las técnicas anteriores La de luz quizás, la ¿no? Que es luz, también exactamente. importante, O, el claro, equilibrio, el punto de fuga y por demás supuesto, cuestiones. claro. O la danza, ¿no? ¿Cuántos grupos de danza contemporánea pues han omitido el trabajo, quizás dirían ellos es demasiado estricto, la punta ya no tiene caso, Claro, etcétera? Pero yo he visto, bueno, he visto realmente ballets sorprendentes que son muy modernos por la forma de expresarse, por los movimientos tan novedosos, la música, en fin, escenografía, todo, pero con un dominio impresionante del cuerpo. claro, Entonces claro, eso hace la diferencia entre los artistas y los grandes artistas que van a trascender a través del claro, tiempo. El tiempo es el único que va a decir, que va a decidir quién sí y quién no. Y también lo va a claro. decidir el público y en nuestro caso los intérpretes también, porque a mí me estoy muy contenta que desde que yo cambié, empecé a cambiar mi lenguaje, pues los mismos intérpretes se han interesado en mi música y me la piden. Entonces, en este tiempo, pues es más seguido que me pidan mi música que yo la ofrezca. Y Claro, eso es una gran satisfacción, porque esa es una garantía, que los intérpretes realmente tengan un disfrute, un sí, gozo interno para claro. hacer la música. Sí, qué interesante todas estas palabras que nos compartes, porque me hace pensar en diferentes momentos de la época, desde, ya comentábamos Mozart, cuando él estudia 7 años contrapunto y armonía. Para un genio de esa calidad estudiar tanto tiempo, a nosotros nos llevaría a estudiar 20, Sí, ¿no? claro, Pero esto tenía que ver exacto. porque estudiaban a Frescobaldi, estudiaban a Froberger, estudiaban a Palestrina, estudiaba obviamente a Bach, estudiaban a todos los de atrás y Sí, además comenzaba a hacer, pues, ejercicios de contrapunto hasta llegar a estas obras máximas como, no sé, la fuga doble de su Requiem, ¿no? El Kyrie y demás, ¿no? Y lo mismo Haydn, ¿no? Haydn, que, bueno, fue maestro de Mozart, lo mismo, ¿no? Tipos que estudiaban y estudiaban y estudiaban y llegaban a la calidad de ser grandes maestros, maestros de los maestros de la música, ¿no? sí, Y esto me lleva a pensar el compositor y el músico en general, pero en el caso de la creación musical no se deja de estudiar nunca porque siempre estás escuchando nueva música o en tu caso, en el Conservatorio de Música, y bueno, ahí también coincidimos y hemos comentado, pues tenemos que estudiar y analizar lo que nos muestran muchas veces los alumnos. Y por lo que me comentas, quizás lo que está faltando es este estudio de las épocas anteriores, más análisis. sí, ¿Consideras que el joven compositor, la joven compositora necesita acercarse más a el repertorio de las diferentes épocas para que le ayuden este conocimiento de estas herramientas de análisis, estrategias de composición para encontrar una voz propia? definitivamente, sí. Es primordial.
no se puede omitir. Y lo vemos en los grandes compositores actuales. de Los acuerdo. grandes compositores contemporáneos que han sobresalido tienen una preparación profunda, amplia en las técnicas compositivas de la historia, Incluso hay que varios ha de dejado la ellos, historia. claro, incluso hay varios de ellos que han transitado por varias de estas corrientes. Me pongo a pensar a veces en Stravinsky, que de pronto tiene un trabajo más hacia lo atonal en un inicio, con esta búsqueda rítmica, y después va hacia lo tonal, o Schoenberg, que también tuvo algo similar. Sí, Es decir, hay varios de estos compositores que incluso han transitado por varias de estas corrientes, o el transitado Mozart, ¿qué hace en pleno clasicismo componiendo una fuga doble? ¿No? Eso significa que pues exactamente. tiene un deseo de expresarse a través de una forma musical que ya no, podríamos pensar que ya no sería vigente para ese momento, y sin embargo hay formas de seguir comunicando a partir de esta forma musical tan maravillosa como es una fuga, ¿no? Por supuesto, y yo creo que ahí sí es bien importante adueñarse de las técnicas Claro, para poder hacer una propia voz, porque definitivamente jamás seremos iguales, por más que queramos. claro, Con la técnica exacta, yo estoy haciendo la misma técnica que Mozart, no voy a sonar a Mozart, nunca. claro, Entonces, es muy importante entender eso, que el hecho de tener estas habilidades, por ejemplo, contrapuntísticas, yo utilizo mucho el contrapunto, pero no tiene nada que ver con eh, pues, la técnica, todas las, ¿cómo llamamos? Las diferentes mm, ah, características, especies, las diferentes especies, especies. especies, claro, claro, Sí. Y también, bueno, tengo en mi música, por ejemplo, una pieza que solamente utilizo el acorde menor. No hay más que acorde menor, que está qué viajando interesante, por todos lados. Y me dicen, bueno, la pieza suena romántica incluso, pero no tiene nada que ver con el lenguaje claro, romántico, ¿no? Y eso es gracias a que yo interioricé todas estas técnicas y claro, entonces pude hacer uso de ellas a mi manera, que es con mi claro. propia voz, con mi propio sentimiento, con mi deseo de expresión genuina, auténtica y específica para lo que deseo en ese momento, ¿no? Expresar. Sí, me hace recordar a un gran compositor que me gusta mucho, creo que también te gusta mucho, Arvo Pärt, Y que, te lo iba a decir, justo. que en una entrevista menciona que dentro de su formación a él lo obligaron a trabajar con el serialismo. Este sistema que, pues como cualquier otro sistema, pues es un reto, solamente que en este pues hay que crear música a partir de la escala dodecafónica y sin que tenga repetición de sonidos hasta haber concluido todos, y se va serializando cada sonido. Esto lo comento para nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Y bueno, como cualquier sistema es un reto, y entonces a él, pues él se vio atrapado en eso. Dijo, no quiero esta sonoridad, pero dijo, eso me sirvió para hacer series que me gustaran, series más consonantes, porque bueno, este sistema trata de privilegiar una cierta sonoridad que es opuesta a la consonancia, aunque quizás Alban Berg también sería de los que buscó más la consonancia, pero, Así es, sí, pero Arvo Pärt aún más, ¿no? Y cuando uno sí, escucha su música, uno no pensaría que está serializada, y que sin embargo es detrás increíble. de eso podría estar serializada, y como un sistema llevado, interiorizado y llevado en otro contexto, con otra estética, porque para nada es la estética del serialismo, Exacto. tiene un resultado tan bueno, y sobre todo
tan aceptado por la gente, porque a la gente por le el fascina, mundo entero. a la gente le fascina y para Sí, nuestros amigos y amigas, si no lo conocen, los invitamos a escuchar a Arvo Pärt, que es un compositor maravilloso y que es muy opuesto a este sistema de donde surgió, ¿no? Entonces me hizo pensar en esto que comentabas de interiorizar y traer esa técnica por un tamiz personal, ¿no? por supuesto. Y yo creo que es muy importante volver al equilibrio entre consonancia y disonancia, Ujú. porque se habla, se dice, la música clásica es consonante o la música contemporánea es disonante, Claro, pero en realidad ambas pueden tener este equilibrio. De sí, hecho, la música clásica, la música que ha perdurado a través de los tiempos, tiene este equilibrio entre consonancia y disonancia, porque eh, claro, conocemos esas tensiones de ciertos intervalos que sí, resuelven, ¿no? La cuarta aumentada, la séptima menor que tiene que bajar, o etcétera. Todas estas herramientas del manejo de la consonancia y disonancia a través de las relaciones de dos alturas. claro, Si dos alturas hacen una tensión o hacen una distensión. Y creo que el tener eso también claro es muy importante, porque claro, se ha perdido el equilibrio en esto. Creo que sí, ha sido demasiado el deseo de ser original o el deseo de querer olvidarse de todo el pasado porque eso ya fue y ya lo hicieron muchísimos compositores y pues no creo que sea así. Realmente creo que aunque nos quedáramos en un solo lenguaje, tendríamos para muchísimo. claro, 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 claro. Me hace, me hace pensar en tantos compositores y me quedé pensando sobre todo en una palabra que comentaste, el ser genuino, ¿no? Y quizás con eso me quedaría para finalizar con una última pregunta, ¿no? ¿Qué importante y qué difícil puede ser el ser genuino en estos tiempos que estamos tan, yo diría, tan expuestos a mucha información sonora, ¿no? Salimos a la calle y bueno, es un ruidero, sobre todo en la ciudad, ¿no? En las diferentes ciudades, ¿no? Estamos tan expuestos a diferente música, a diferente ruido, estamos tan eh, quizás recargados de información, estamos a un clic, tal cual, a un clic de poder escuchar tanta música, lo que antes era tan complicado, ¿no? Poder escuchar tal versión o tal pieza, era complicado poder acceder a estos materiales. Hoy en día estamos tan cercanos y cómo hacer para que esa música nos resignifique, nos podamos apropiar de estas técnicas y poder ser genuinos. Eso es todo un reto dentro del creador musical, ¿no crees? Sí, y ahí está, por supuesto, la madurez. Un compositor que termina su carrera de compositor apenas va a comenzar. Se requieren años y años. Yo me tardé quizás 30 años después de Sí, que terminé mi carrera claro, para encontrarme, no sé cuántos, pero bueno, así lancé un número, muchos, claro, muchos años. Creo sí, que una parte muy importante es, por supuesto, primero tener el dominio. Yo en el Conservatorio Nacional de Música en México, en la Ciudad de México, pues trabajamos con modelos clásicos, trabajando, por ejemplo, una sonata clásica, viendo motivo por motivo, eh, o corales estilo Bach, completos, en fin. Una vez ya todo interiorizado, una vez escuchando tanta música como dices, tanta información, sí, muy bueno escuchar. Hay que también retroalimentarnos. Pero va a llegar un momento también en que debamos hacer silencio total. claro, Y en ese silencio total vamos a podernos sentir. Porque bueno, ese silencio es muy importante para cualquier cosa.
Escuchamos miles de voces, miles de opiniones, entonces vamos tan rápido en la vida y, y nos creemos todas esas cosas sin realmente sentir, bueno, y eso yo lo quiero, esto es bueno para mí, esto lo siento yo o de claro, quién es de otra persona, en fin, a mí me ha ayudado realmente eh, mucho, por ejemplo, esta parte de la contemplación, sí, cuando he tenido periodos de composición donde he tenido que estar en marchas forzadas. Por ejemplo, cuando he estado en el FONCA sí, con beca y que es importante que ya entregué la obra y yo digo, bueno, pero es que ya no puedo más, ya se me acabó claro, la imaginación, la creatividad, ya no puedo más. Lo que me sí, ha ayudado es el silencio. Y entonces sí, me voy a descansar, si puedo me voy a un parque y empiezo simplemente a observar la naturaleza, a sentir, a respirar. En fin, hay muchas maneras de romper todo esto, pero lo más importante es darse el permiso para estar con uno mismo y conocerse. claro, Conocerse en cuanto a las emociones, en cuanto a lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me irrita, lo que me agrada, lo que me da paz, lo que me da inquietud, qué me da claro, paz, qué siento, el saborear. A mí estos sonidos los saboreo, me encantan, pero para eso es como ese darse permiso y ser claro, genuino, ¿por qué? Porque estoy en contacto conmigo. ¿No? por Es como supuesto. con la comida, yo digo. Cuando a uno se Sí, le ocurren recetas que digo, bueno, estaba yo con unos amigos y les decía algunas cosas que se me han ocurrido en la cocina. Dice, pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo estás mezclando eso con eso? Eso es un pecado. Le bueno, digo, no, es una nueva receta. claro, exacto, Es exacto, una nueva sí, receta, punto. Y sí, así en claro, todo, ¿no? Pues es el juego, el explorar, el jugar, el definitivo. darse oportunidad de Y sentir y de ver. disfrutarlo, y ¿Sí? disfrutar el proceso, sin duda, Sí. Sí, disfrutar del proceso. ya a veces sale, ya a veces no. Claro, y de pronto hay accidentes tan agradables, tanto en la Sí, cocina, como en la música, como en la vida, ¿no? exactamente. Y hay que tomarlos y decir, bueno, así quedó, y entonces analizar para ver si es que nos gusta, si queremos dejarlo. Pero mucha de la música ha tenido ciertos pasajes que por error, entre comillas, ha Sí, llegado a ese lugar. Entonces, exactamente. Por ese entonces, afortunado error o por exacto. por Sí, porque esa, exacto. muchas veces censuramos el error, ¿no? Sobre Sí, todo en la creación. Decimos, ya me equivoqué, no, y lo borramos, y entonces nos bloqueamos, y todo lo opuesto a lo que nos estás diciendo. Una actitud y una energía negativa que hace que se cierren esos canales, podríamos llamar de inspiración, de de inspiración, percepción, de percepción, motivación, claro, de ¿no? intuición. ¿No? Claro, características y habilidades, yo diría, que necesitamos reforzar para Sí, la creación en general y bueno, la música no es excepción. totalmente. De acuerdo contigo, Jan. Sí. Mm, Muchísimas gracias, Lidia. Fue un placer poder platicar contigo de este tema tan apasionante. Podríamos continuar y continuar platicando porque yo sé que compartimos muchas cosas, lo hemos platicado en otros lugares y lo sí. disfruté muchísimo. Muchísimas Qué gracias. bueno, Jan. Yo igual lo disfruté muchísimo y bueno, es un honor y un placer tenerte como Muchas colega gracias. y como Muchas amigo. gracias. Muchas gracias, Lidia. Muchísimas gracias. Bueno, Y muchísimas gracias al público que nos hizo favor de escucharnos. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Les mandamos un fuerte saludo y nos vemos hasta la próxima. Chao.